Antes de empezar con el video, quiero decirles que a Irene, como muchos le dicen, yo le dije Irene en todo el video. Así que si les molesta esa pronunciación de su nombre, perdón. Pero ya está. Todo comenzó siendo una simple especulación cuando una editora de sesiones de fotos de Corea del Sur publicó un descargo en su Instagram donde exponía las actitudes groseras de una ídolo de K-pop. El 20 de octubre, la editora Kang Kuk-hwa, famosa por ser directora visual de muchas fotografías exitosas, publicó un extenso descargo en su cuenta de Instagram. Su publicación dice: estuve mirando artículos sobre Heather Cho, quien es la epítome de una sociópata, cuando creó el infame incidente del maní, en el que hizo que un avión con 250 pasajeros regresara al aeropuerto por unos maní. También vi el artículo sobre la hija psicópata de Bang Joon-ho, la expresidenta de TV Chosun, que abusó de su poder y maldijo a su chofer de 50 años. En base a eso, llegué a preguntarme cómo se cría una persona para que llegue a ser así. He estado pensando profundamente en ello, pero hoy he sido completamente pisoteada por esta persona y me puse en la posición de la víctima. Me demostró que estaba descalificada como humano, que es un títere que vive detrás de una máscara sonriente, conocida como una persona cálida por sus amigos, como una adulta joven que carece de carácter, y como si realmente tuviese la inocencia que demuestra a las personas que conoce por primera vez. Debería haberme preparado con las historias que escuché antes de conocerla, pero hoy me quedé sin palabras cuando esta persona me picó con sus palabras como si fuesen agujas eléctricas. No tuve más remedio que quedarme quieta de manos, de pies e incluso con el cerebro en estado de shock. Tuve que quedarme quieta frente a esa cara repulsiva que histéricamente me estaba atacando. Tuve que quedarme ahí como una tonta, sin que nada pudiera hacer. Esta persona no me dio tiempo para comprender la situación o incluso para buscar comprensión de esta persona. Ella ni siquiera me dio la oportunidad de explicarme, porque no pude escuchar nada. He experimentado todo tipo de personas en este campo durante 15 años. Pensé que ya había experimentado todo en la vida y pensé que lo había dejado ir todo, pero estaba equivocada. Experimenté el infierno durante 20 minutos en una habitación desconocida. Esta persona ni siquiera me saludó y se sentó mientras comenzó a escupir insultos en mi cara, apuntándome con su teléfono celular. Esta persona estaba tan histérica que no se podía saber si estaba hablando con todos en la habitación o solo conmigo. Pero de cualquier manera, el objetivo de hoy era yo. Me preguntaba, supongo que las otras personas también están experimentando esto. Lo están viendo, ¿verdad? El cuchillo de su boca no se detuvo, ya que sus palabras me apuñalaron varias veces y solo las lágrimas rodaron por mi rostro. Ni siquiera estaba en mi sano juicio para sentirme avergonzada por estar llorando. ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Para quién estoy haciendo esto? ¿Qué quiero mostrar? ¿Es para ganar dinero? ¿Quién me eligió a mí? ¿Por qué estoy aguantando un insulto así? Pensé profundamente en esto, pero no pude entender sus acciones. Me calmé y quería hablar con ella de persona a persona como un ser humano normal. Y quería una disculpa, pero ella simplemente desapareció. Grabé todo, por si acaso pasaba algo más. Debería tomar medidas contra esta dama. Declararé los hechos exactos a través de mis palabras. Yo era una editora pagada para trabajar y también una escritora. Voy a usar toda mi energía y mi cerebro inteligentemente a partir de ahora. Ha pasado mucho tiempo desde que sentí que la venganza era un catalizador. #psycho, #monster. Al no decir ningún nombre, las personas comenzaron a especular sobre de quién podría tratarse. Debido a que la editora Kuk-hwa ha estado trabajando en la industria por más de 15 años, la lista de opciones era bastante amplia, desde actrices a ídolas de K-pop, jóvenes o mayores. Desde que la publicación se hizo viral, en las comunidades en líneas coreanas muchas personas comenzaron a debatir y a sacar conclusiones.
Finalmente, muchos usuarios acordaban con que podía tratarse de Irene o de Sugi de Red Velvet, debido a los hashtags Psycho y Monster, que son canciones de Red Velvet y de la subunidad que conforman ambas chicas. Sin embargo, otros internautas rápidamente señalaron que no podrían ser ellas dos, porque la editora ya había trabajado con el grupo hace años y las había halagado por su forma de ser. Pero cuando muchas personas comenzaron a tomar esa publicación para intentar quitar las sospechas de las chicas, Kukhwa borró esa publicación de su Instagram, que tenía más de 4 años de antigüedad. Además, ella había realizado una publicación reciente sobre Monster, canción de la subunidad de Irene y Sugi, diciendo que le gustó mucho la canción, pero esa publicación fue editada recientemente. Las sospechas sobre que se trataba de Irene aumentaron cuando una ex coordinadora de moda de Red Velvet, que trabajó con ellas durante las promociones de Peekaboo y Red Flavor, le dio me gusta a la publicación de Kukhwa. Aparte de las especulaciones por la identidad de la ídolo, el destacado fotógrafo Hong Jang-hyun y muchos otros en la industria de la moda también dejaron mensajes apoyando a la editora. Una persona que trabaja en la industria de la moda declaró al respecto. Me preguntaba cuándo explotaría esto y finalmente explotó. Las personas que se aseguran de que este tipo de cosas no se filtren realmente tratan de mantener a todos callados y a las cosas tranquilas. No a la persona que hace el escándalo, pero mantienen calladas a las personas que trabajan con ellos. Incluso los publicistas critican a esta persona. Es la primera vez que veo a alguien tan tranquila enfurecerse así. Yo soy un cobarde sin coraje, así que no puedo tener tanta confianza como la tienes tú. Te apoyo, editora. Te pido justicia. El 22 de octubre, Irene confirma que las declaraciones que mencioné anteriormente se tratan de ella a través de una publicación en Instagram. Esta es Irene. Me disculpo sinceramente por lastimar a la estilista con mi actitud tonta y mis palabras y acciones descuidadas. Recibí mucha ayuda de personas que se esforzaron para que yo llegara a donde estoy ahora, y lamento haberlos lastimado mucho con mi comportamiento inmaduro. Este incidente me ha hecho recordar el pasado, y estoy muy avergonzada de mis malas palabras y acciones, y una vez más reconozco la importancia de los miembros del personal. Pensaré y actuaré con más cuidado para que esto no vuelva a suceder. Realmente me disculpo con los y las fans que me apoyan y por causar preocupación con este incidente. Seguido a eso, SM Entertainment publicó un comunicado oficial relacionado con lo que estaba sucediendo. Hola, somos SM Entertainment. Nos gustaría comentar la situación actual en relación a Irene. Esta tarde, Irene se disculpó sinceramente por el profundo dolor que le causó a la editora debido a su descuido y comportamiento emocional cuando se reunió con ella, y lamenta haber causado preocupación a muchas personas con su comportamiento inmaduro. También nos sentimos responsables de esto, y no olvidaremos el arduo trabajo de todas las personas y el personal que colabora con nosotros y nuestros artistas. Trataremos de evitar que esto vuelva a suceder con cualquier persona que trabaje con nosotros. Una vez más, nos disculpamos por causar preocupación.